El manifiesto del Círculo de Viena se titula La concepción científica del mundo. Y eso es la primera frase, dice que la tesis fundamental de la concepción científica del mundo es la de la unidad de la ciencia. Esa unidad de la ciencia es inicial y fundamentalmente la unidad del lenguaje de la ciencia. Lo que me están diciendo es, no estamos diciendo que la física y la matemática y la biología, etcétera, están unidas o pegadas artificialmente. No, estamos diciendo que ellas utilizan un lenguaje común. Como si una habla de célula, la otra habla de neutrino. No. De un lenguaje común en el sentido de la estructura de ese lenguaje, de cómo ese lenguaje está organizado. Bien. ¿Y esto para qué? El objetivo es la unidad de acción. Y para la unidad de acción, ¿para qué? Para cambiar el mundo, para salir de este atolladero. La unidad de acción requiere de la unidad de los científicos, que van a colaborar otra vez a cambiar el mundo. Pero para que haya unidad de los científicos se tienen que poder comunicar. Pero hay físicos japoneses, turcos, norteamericanos, etc. ¿Qué significa un lenguaje común? Lo primero que dicen ellos, no en el manifiesto, sino en comentarios al manifiesto, no estamos pensando en algo como el esperanto, o un lenguaje inventado. No. Estamos pensando en otra cosa mucho más seria. Esta cosa más seria tiene que ver con algo que es una herencia cultural griega impresionante. La idea es todo lo que los científicos hacen para comunicar es formular esa comunicación en términos de lo que Aristóteles llamó teoría. La idea aristotélica de teoría científica está a la base de toda la idea de teoría a lo largo de 20 y pico de siglos, y esa idea de teoría está a la base de la siguiente respuesta a la objeción que hicimos antes. Aunque hablen en japonés, en chino, en árabe o en argentino, en turco, lo hacen en el lenguaje científico. Ahora bien, la unidad de ese lenguaje requiere que ese lenguaje tenga una unidad de estructura, porque del vocabulario no la puede tener, y de una estructura que de alguna manera venga acompañada de evitar el problema del vocabulario. Un minutito. ¿Y cuál es la versión aristotélica de la teoría científica? Bueno, la teoría científica es un conjunto de enunciados tales que, primero, todos los enunciados son verdaderos. Segundo, todos los enunciados se refieren a un tipo particular de hechos concretos. Y tercero,
Esos enunciados están organizados de modo tal que, primero, ciertos términos de eso se aceptan sin definición y los restantes se definen a partir de ello. Y segundo, ciertos enunciados se aceptan sin demostración y los restantes se demuestran a partir de ello. Esto ya estaba claro en la Grecia del siglo 340 a.C. Aristóteles lo escribió entre 340 y 320. Lo escribió, lo dictó. Yo tenía la suerte de caminar, hablar. En el año 300 se dice que aparecen los elementos de Euclides, que es un discípulo de Aristóteles, que es la primera formulación de la matemática de la época sistematizada de esa manera, en forma de teorías. Y eso se traslada a lo largo de los siglos. El lenguaje científico se presentaba mostrando primero los términos que usamos, cuáles se definen, cuáles se aceptan sin definición, los principios de los que partimos, a los que aceptamos sin demostración, pero después los restantes se demuestran, etc. Acá existe el problema, pero para que ese edificio monumental funcione, tengo que estar seguro que los puntos de partida son los correctos. Es decir, tengo que estar seguro de que los principios de la teoría son verdaderos. Bueno, y son verdaderos porque son evidentes y a partir de ellos se demuestran todos los demás. Evidencia de los principios y buena lógica garantizarán todos los demás. Bien, pero ustedes sabrán, si yo quiero revivir en 1929-30, que es cuando están escribiendo el manifiesto, la idea de teoría, tengo que estar avisado que la lógica que tengo ahora es una lógica mucho más potente que la lógica aristotélica. La lógica aristotélica sigue viva, pero hay mucho más. Y esa lógica fue por primera vez sistematizada en los principios de matemática de Russell y Wiley de 1910. Y la suerte era que toda esta muchachada había en eso, la conocían de esta lógica y habían trabajado con ella con un detalle envidiable. Y entonces le decía, la recomendación para este lenguaje universal es, primero, dar la sintaxis del lenguaje, aclarar bien cuál es la estructura de ese lenguaje. Y para eso usar esta lógica nueva. Segundo, ser muy preciso en construir la semántica de ese lenguaje. Esto es, dar reglas de designación y reglas de verdad para llenar de contenido a cada uno de los términos y a cada una de las sentencias. Cuando tengo eso, tengo enfrente mío la teoría. Si hay una manera universal de hacer eso, y la hay, porque la lógica me la da la posibilidad, y la semántica, hay cánones para construir la semántica, me lo indica, yo puedo presentar la teoría científica de un modo unificado. La unificación es unidad de estructura y unidad de lenguaje. O si lo quieren mejor dicho, unidad de la estructura del lenguaje.